Buenas tardes. Tengo que empezar pidiendo disculpas por esta nueva intromisión. Ya estuve en la inauguración y no quiero robaros mucho más tiempo, pero creo que esta actividad de esta tarde merecía unas breves palabras también desde la dirección de la sede. Como sabéis, vamos a tener esta tarde la suerte y la oportunidad de disfrutar de este primer foro de profesionales de la escena, y es algo que para nosotros es muy importante porque representa la primera actividad de colaboración que hacemos entre la Escuela de Teatro de la Universidad Internacional de Andalucía y el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Algo que pensándolo ahora decimos, bueno, ¿cómo no lo hemos hecho hace un montón de años, ¿no? Porque parecía casi lógico. Entonces, bueno, sí que quiero dar la bienvenida y las gracias pues, a Ernesto Arias, a Brenda Escobedo y a José Luis Patiño por acompañarnos esta tarde, que se han desplazado de distintos sitios con este calor para compartir su experiencia y su conocimiento, y bueno, agradecer sobre todo también a Nieves, que es la artífice de esta iniciativa. Y nada más, simplemente destacar que yo creo que es importante, por lo menos me parece a mí importante la reflexión de que en un mundo en el que cada vez vamos más a especializarnos, y cada uno donde sea, tanto en el teatro, en la ciencia, nos centramos en algo muy específico, las miradas amplias son fundamentales para poder entenderlo todo. Entonces me ha gustado mucho que pongáis ese énfasis en la multidisciplinariedad en este tema que vamos a abordar, y si lo sumamos también al hecho de que estamos integrando o intentando compatibilizar pues la Escuela de Teatro de Baeza con el Festival de Almagro, yo creo que esto nos va a dar una perspectiva que seguramente cuando entremos luego en el detalle de cada taller un poco perdemos y que es fundamental. Así que pues no robo más tiempo, disfrutar y aprovechar al máximo de esta oportunidad, que esperamos que se repita en los próximos años. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Nieves. Gracias, buenas tardes. Yo, sin más introducción, voy a pasar, después os comento un poquito más, claro, y os doy la bienvenida tanto a vosotros y vosotras como a los integrantes de la mesa. Pero sin más, voy a pasar a la proyección del vídeo que nos envía Irene Pardo, la directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Ella estaba invitada a moderar la mesa, pero nos comentó, en esa fecha yo tengo que estar en Almagro, yo no me puedo mover de allí. Os envío un vídeo, abro la actividad desde el espacio virtual y sin más vamos a ver sus palabras, a escuchar. Hola. Soy Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. No puedo estar hoy con vosotros y con vosotras porque acabamos de inaugurar el festival y se nos presentan unos días llenísimos de actividades, de trabajo, pero de mucha alegría gracias al encuentro de tantísimos profesionales. Y en ese sentido, lo que quería simplemente era mandaros unas palabras de gratitud y de bienvenida al encuentro de profesionales. Desde el equipo del festival estamos muy contentas con haber generado esta relación y esta colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, y esperamos que disfrutéis muchísimo de estos cursos, de esta sabiduría, de todos estos profesionales que os van a contar muchas cosas muy interesantes. Y nada, que disfrutéis de los encuentros, y que si después de los encuentros os pasáis por Almagro, pues muchísimo mejor. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ella lo recoge muy bien. Y sobre el foro de esta tarde y la colaboración que iniciamos con Almagro, pues decir que, pues lo estábamos comentando ahora, coincidimos en el tiempo y en el espacio, no estamos lejos. Uno de los orígenes del inicio de la colaboración es que veníamos aquí como alumnos de los cursos de verano, y por la noche nos íbamos a ver algo a Almagro y después volvíamos en el coche a hacer el curso a la mañana siguiente, porque no está lejos. Y bueno, ese es uno de las semillas, ¿no?, de la colaboración, una de las muchas. También la persona de Vicente Gallego, y un poquito la Isla Ripoll, que estuvo aquí el verano pasado, y los astros se alinean, y el viaje a Almagro, y el no sé qué, no sé cuántos, y la reunión con la dirección, y mi propia propuesta, y bla, 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 pues aquí estamos hoy. Entonces, comentar, para no extenderme mucho, he redactado breve. Esta propuesta de foro de profesionales de la escena es la primera actividad de colaboración. La segunda es ya esta noche, es a las 10 de la noche en el Teatro Montemar. La idea es un poco que Baeza se asome a Almagro y Almagro a Baeza. Cuando digo Baeza es la Escuela de Teatro, y cuando digo Almagro el Festival de Almagro, ¿verdad? Entonces, la obra de teatro de esta noche estuvo programada en el festival en la edición anterior.
era lo que daba tiempo a encajar, porque estos tiempos de esta escuela pues los preparamos durante el curso. Bueno, esos son detalles de la cocina, pero es un monólogo performativo de Miguel López, Tu hermosura, y esta noche lo veremos. Esa es la otra forma de la colaboración, ¿no? Pues las compañías que están en gira y pasan por Almagro, que puedan pasar también por Baeza, que de hecho eso ya ha sucedido anteriormente, pero no de manera, no en este marco, ¿no? Entonces, bueno, pues leo muy brevemente. A esta actividad le hemos titulado el Foro de Profesionales de la Escena, entre paréntesis, vinculados con el Teatro Clásico y el Festival de Almagro. Y por eso nos acompañan esta tarde Ernesto Arias, actor y director y docente, Brenda Escobedo, dramaturga y directora, y José Luis Patiño, actor, gestor teatral y codirector de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Muchas gracias por estar aquí, os lo he dicho en privado, y ahora también es emocionante para mí compartir con vosotros este momento y con ellos y ellas. Gracias por haber venido desde Madrid los tres en esta ocasión, aunque después vais a Almagro, tú. Bueno, pues brevemente, le hemos titulado al conversatorio de esta tarde. Hemos venido a un conversatorio que lo vamos a empezar aquí, pero es con todos. Vuestras preguntas van a ser igual o más interesantes que lo que pueda surgir en la mesa, no es por desmerecer, pero son muchas voces y muchas inquietudes. Y le hemos titulado El teatro clásico en la escena de hoy desde una mirada multidisciplinar, el ámbito actoral, de la puesta en escena, dramaturgia y de la educación. La propuesta recoge los perfiles del alumnado de la Escuela de Teatro de la UNIA, así como de distintas áreas de las artes escénicas. Recordemos que ese alumnado aquí lo componen principalmente estudiantes o egresados, egresadas de arte dramático, profesionales o pedagogos de la escena que acuden para reciclar o para acceder a la formación permanente, e integrantes de grupos de teatro aficionado de la zona. En el foro también está presente el profesorado de la Escuela de Teatro de la UNIA, y la idea es que concibamos un espacio, un lugar, una manera de pensar juntos y juntas en el teatro clásico desde las coordenadas de nuestra contemporaneidad. Comentaba uno de los profesores de la escuela, Paco Azorín, hola, ¿qué clásicos? El teatro clásico, pero ¿qué teatro clásico? Pues entonces voy a intentar responderte, porque es una buena pregunta. Pues vamos a hacer un marco flexible, siglo de oro, pero flexible también a Shakespeare, a los clásicos europeos de esos siglos de oro, y lo dejamos un poquito abierto, un poquito flexible. Sin más, para terminar, decir que la colaboración entre ambas instituciones y proyectos se plantea para favorecer el encuentro y el enriquecimiento mutuo entre profesionales de la escena, estudiantes y aficionados de artes escénicas, también la ciudadanía en general, que está invitada, tratando de acercar de alguna manera, ya lo he dicho antes, Baeza Almagro y al revés, con todas sus resonancias escénicas, artísticas, históricas y culturales, puesto que entre otros factores coincidimos en tiempo y estamos cerquita. Bueno, pues sin más, Ernesto Arias, presento. Es diplomado en el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas de Asturias, ha pertenecido durante más de una década al Teatro de la Abadía, donde ha trabajado con maestros como Mar Navarro, Vicente Fuentes, Juan Carlos Gené o Jesús Aladrén. Ha participado en más de una veintena de montajes y ha sido dirigido por Ignacio Amestoy, Miguel del Arco, Eduardo Vasco, Carles Alfaro o Alex Rigola, entre otros muchos. O de Grandonela. En el ámbito docente cuenta con una amplia experiencia impartiendo cursos y talleres teatrales en numerosos centros y escuelas. Pues le doy la palabra. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo gracias a ustedes por el interés manifestado en su presencia hoy aquí. Y bueno, vamos a ver cómo rompo el hielo, me toca arrancar y vamos a ver un poco cómo inicio, ¿no? Me encanta la pregunta que hizo Paco sobre teatro clásico, ¿qué es teatro clásico? Porque el teatro clásico en la escena de hoy, y muchas veces hablamos del término teatro clásico, damos por supuesto que todo el mundo sabe a lo que se refiere, y yo reconozco que muchas veces no sé a lo que se refiere, porque el teatro clásico es un término, es una expresión que engloba demasiadas cosas hoy en día, a veces muy dispares.
Si nos fijamos en lo que es la programación de un festival de teatro clásico como el de Almagro, teatro clásico son muchas cosas. Incluso una obra escrita hoy en día, concebida hoy en día, con elementos absolutamente actuales de hoy en día, pero que tiene algún elemento o algún aire que puede remitir a lo clásico, se considera teatro clásico porque encaja perfectamente en la programación de un festival de teatro clásico. Si nos circunscribimos a lo que dijo Nieves de que el teatro clásico, vamos a hablar del teatro Siglo de Oro, Shakespeare, por ahí, ¿no? Tampoco eso me resuelve la cuestión de qué es teatro clásico. No sé por qué en España, más o menos, se ha establecido que todo lo que sea de la guerra civil para atrás puede considerarse clásico, y de la guerra civil para acá, contemporáneo. No sé si eso es cierto, a lo mejor, ojalá me contradigan para que podamos controvertir, pero creo que más o menos eso es establecido. Si lo reducimos al siglo XVI, XVII, incluso XVIII, tampoco me queda claro lo que es teatro clásico, porque ¿qué es teatro clásico? Las obras escritas por autores de esa época o también la representación de esas obras. Si nos referimos solo a las obras escritas en esa época, ¿todas merecen la categoría de clásico o alguna quizá no lo merezca y solo sea antigua? ¿Cuál es la diferencia entre una obra de teatro antigua y una obra de teatro clásica, que se pueda considerar que pueda entrar en la categoría de clásico? Yo creo, en mi humilde opinión, creo que aquí no vamos a estar en desacuerdo, creo que independientemente de la época pasada de que haya sido escrita la obra, imaginaros el siglo XVI, la obra clásica es la que todavía está viva, vibra, tiene algo que aportar al momento presente. Y si no tiene nada que aportar al momento presente, pues será antigua. Y entonces valdrá más que pueblen las estanterías de las bibliotecas que los escenarios. Entiendo que para que pueblen los escenarios merecen el distintivo de clásico. Son textos que, aunque estén concebidos en otra época, tienen algo que aportar al momento presente. Claro, ¿y quién decide qué textos entran en la categoría de clásico o no? Pues yo creo que son los creadores, creo que son los directores, el equipo creativo, quien, si son capaces de llevar a escena uno de esos textos y que sea pertinente y que sea acogido en el momento presente, pues entonces podrá ser clásico. Es decir, son los creadores, seguramente, los que otorgan el distintivo de clásico a las obras si son capaces de que en escena sigan vivos. No sé si me he hecho entender, ¿no? Porque el teatro, tengo aquí algunos apuntes, parece ser que también aquí estamos todos de acuerdo en que solo tiene sentido por y para el momento en que se representa. Cuando me refiero al teatro me refiero al hecho teatral. El hecho teatral solo tiene una intención: conectar lo más intensamente posible con los espectadores, con la ciudadanía y con la sociedad del momento en que se produce. Con lo cual, y eso me da igual que sea un texto considerado clásico o no, o sea una obra contemporánea, el objetivo y la pretensión del hecho teatral es conectar con la ciudadanía del presente. Ya lo decía Margarita Xirgu, y esto lo voy a leer, que decía lo siguiente: a los actores nos cabe la satisfacción de revivir las obras clásicas. Pero si un drama de Lope o Calderón, pongo por ejemplo, no cobra en la representación una emoción rigurosamente actual, es decir, del mismo instante en el que se está representando, sin que el público tenga que echar cuentas retrospectivas o hacerse consideraciones históricas, inútil será imponerlo a la admiración general. Es decir, ya Margarita Xirgu, hace muchísimos años, decía que el teatro tiene que ser rotundamente actual y que el público no tiene por qué hacerse
o mejor, no debería hacerse consideraciones históricas o hacer retrospectiva para poder disfrutar de la puesta en escena. Claro, esto es una digna pretensión, ¿no? Creo que toda la gente del teatro es lo que quiere. Lo que ocurre que para poder conseguir esto, para conectar lo más intensamente posible, la manera de maniobrar y operar con el texto clásico, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se ha instalado un todo vale, todo es posible, dificultando o casi anulando la posibilidad de debate de cómo maniobrar con el texto clásico. Porque la realidad es inapelable. Se puede hacer con el texto clásico lo que te dé la gana. Si conectas con el público, ya vale. Y digo que no se puede controvertir porque es que la realidad lo demuestra. Si aquí cada uno, de repente quisiéramos poner una serie de modos o preceptos adecuados para enfrentarnos a un proceso artístico de la puesta en escena de un texto clásico, cualquiera podría poner un ejemplo de una obra que haya tenido mucho éxito, que haya traicionado esos preceptos. Es decir, hay ejemplos para todo, porque la oferta es tan enorme y se ha hecho todo, que todo vale, todo es posible. Con lo cual, el debate me parece que es no posible. Con lo cual, no sé, igual nos vamos ya, tomamos unas... No, ellos aportarán algo. Claro, antes, el debate de los clásicos seguramente tuvo un momento muy importante que fue las primeras jornadas en el 78 de Teatro Clásico de Almagro, que allí no era un festival, eran unas jornadas y entonces se debatían sobre qué hacer con los clásicos. La primera cuestión en la que se debatió fue la falta de tradición. Hoy en día eso no tiene sentido, porque el teatro clásico vive un momento de esplendor muy grande. Hay incluso un jugoso mercado de lo clásico y antes los directores jóvenes no apostaban por la puesta en escena del teatro clásico. Hoy en día apostar por el teatro clásico puede suponer, pues, de alguna manera un impulso a su trayectoria o un arranque a su trayectoria. Hay muchos festivales off dentro de los teatros clásicos y todo eso, con lo cual la falta de tradición yo creo que ya es una cosa pasada. También se discutía sobre las vigencias del texto, sobre el debate entre respeto al texto original o adaptación del texto original y hasta qué punto uno puede alterar el texto original. Creo que hoy en día tampoco merece la pena debatir con eso, porque no hay ninguna puesta en escena que respete el texto original. Ninguna. Cuando digo ninguna, soy así de tajante. Ninguna. Si ustedes me ponen aquí, esta puesta en escena respeta el texto original, yo diría, no, no lo respeta. Primero porque no se puede hablar de que existan originales puros. Hay muy pocas veces que el autor haya dejado un original puro. Pero bueno, ni siquiera se respeta el original tal como nos han llegado. Aquí, claro, tiene mucho que decir los programadores, que realmente te preguntan cuánto dura la obra. Si haces el texto íntegro, te sale a lo mejor 2 horas, 2 horas y media, quieren la hora y media, cambiar algún vocablo, cambiar alguna escena de lugar, cambiar el género de algún personaje. Es decir, todas las puestas en escena que se ven hoy en día adaptan el texto, con lo cual el debate es también absurdo, porque entre respeto del texto original o adaptación del texto, gana por goleadísima, por mucha goleada, adaptación del texto. También antes se debatía sobre, vale, puedes adaptar el texto, pero manteniendo el sentido original de la obra, manteniendo la pretensión del autor, sin cambiar la pretensión del autor. Pues yo lo siento, pero también creo que hoy en día no hay ninguna puesta en escena donde no se altera la pretensión del autor. Primero, porque es difícil saber cuál es la pretensión del autor. Segundo, porque quizá es conveniente cambiarlo, porque si solo hacemos las obras donde la vigencia esté y el tema y los conflictos estén vivos, vamos a descartar muchísimas obras de teatro donde la vigencia está más que pasada, anticuada, obsoleta.
Eso es un gran problema del siglo de oro en comparación a Shakespeare. Seguramente Brenda nos podrá decir, pero Shakespeare, los conflictos de Shakespeare son las pasiones de los personajes, pero es que los conflictos del siglo de oro no suelen ser las pasiones de los personajes, que también, pero suelen ser las pasiones de los personajes enmarcados en un código de honor, en un orden social, que no está solo como característica de la época donde se desarrolla. No, no, no. El código de honor actúa en las decisiones de los personajes, en el desarrollo de la obra, con lo cual, si no se llevan a escena todas esas obras, pues entonces se descartan muchísimas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se llevan a escena, pero con lecturas nuevas. Y, lógicamente, agradezco que sea así, porque, por poner un ejemplo, voy a beber un poco de agua, que ya... ¿Saben ustedes la fierecilla domada de Shakespeare? ¿No? La fierecilla domada, seguramente Shakespeare, la intención de la época era que el público se divirtiera y asistiera encantado a ver cómo se doblega la voluntad y el carisma de una mujer a base de golpes y de torturas, ¿no? Ese seguramente sería el sentido original de la obra. Hoy en día creo que nadie lo haría así. ¿Eso significa que hay que descartar la fierecilla domada? No, de hecho se ha puesto en escena, pero cambiando la lectura, o sea, cambiando el sentido. Con lo cual, a veces, cambiar el sentido original del texto es incluso conveniente. Sobre todo, en el siglo de oro se ve en los finales de la obra, que están muy forzados. Los matrimonios, esos felices forzados, generalmente los directores y directoras tratan de dar como otra cosa para que no sean los finales felices. Incluso, además, y creo que ya me estoy pasando, según los estudiosos, tampoco se sabe muy bien qué pretendían muchos autores planteando ciertos temas. Por ejemplo, los dramas de honor de Calderón, ¿no? Hay estudiosos que defienden que Calderón estaba, valga la redundancia, defendiendo el orden social de la época. Y hay otros estudiosos que defienden que no, que Calderón deslizaba un sentido crítico. No se sabe. O sea, no sabemos cuál es la intención de Calderón, pero, en mi opinión, no tiene sentido ni defender ese código de honor ni criticarlo, porque como ya está tan anticuado y tan pasado, me parece absurdo, tanto su defensa como su crítica, ¿no? Igual me extiendo un poco, pero me gustaría poner un ejemplo entre Shakespeare y Calderón. El ejemplo lo leí con Francisco Ruiz Ramón, un estudioso, y decía, por ejemplo, Shakespeare en Otelo cree que Desdémona le ha sido infiel. Y entonces él se deja llevar por sus pasiones, por la fuerza de sus pasiones. De tal manera que no las puede controlar, de tal manera que al final mata a Desdémona. Cuando descubre la barbaridad que ha hecho y que se ha dejado llevar ciegamente por sus pasiones, se suicida. Sin embargo, Calderón, en El médico de su honra, don Gutiérrez sospecha que doña Mencía le ha sido infiel, pero no se deja llevar por la pasión. Tiene que actuar dentro del código del honor y entonces planea un asesinato de una manera fría y contrata a unos sicarios para que la maten. Al final llega el rey y él dice que era el código de honor el que lo obligaba. Y sin mostrar ningún síntoma de arrepentimiento, el rey le perdona. Es la diferencia entre una misma historia de celos, tal y como lo trata Shakespeare y tal como lo trata el drama de honor de Calderón. No sabemos si Calderón, con ese final tan radical, estaba deslizando una cierta crítica. Como decía antes, hostia, esto del código del honor, a lo mejor nos estamos pasando, ¿no? O el final feliz, el público quedaba bastante tranquilizado porque, bueno, de alguna manera quedaba toda la mancha limpia. No lo sabemos. Pero si hoy te enfrentas a la puesta en escena del médico de su honra, creo que no tiene sentido ni defender una cosa ni la otra. Ni criticarlo, ni esto, porque ese código no es tan absurdo, tan obsoleto y tan estúpido, que yo creo que no tiene sentido ni una cosa ni la otra. Ese es el problema. Luego, hay otro debate que a veces también lo he escuchado, que es
Vale, puedes adaptarlo, vale, puedes tal, pero que la puesta en escena es clásica o es contemporánea. A mí esto, la verdad es que yo no lo entiendo. ¿Qué es una puesta en escena clásica y qué es una puesta en escena contemporánea? Con material de un texto clásico. Es algo que tampoco lo entiendo muy bien, porque si una puesta en escena clásica es ponerla en escena tal y como se representaba en el siglo XVI, eso no existe. En España no hay ninguna propuesta escénica que sea la reconstrucción histórica o arqueológica. Eso no existe. Yo por lo menos no tengo conocimiento de que exista. Ninguna puesta en escena, incluso de las que se califican como clásicas, son como se representaban en la época. A mí me parece curioso lo que ocurre con la reconstrucción histórica, que no existe, y sin embargo he leído muchísimas entrevistas de gente que apuesta por el teatro clásico, que lo primero es señalarlo como su primera pretensión. Ojo, nosotros no hacemos reconstrucción arqueológica, como si hubiera alguien que la hiciera. Es decir, me sorprende ese empeño en querer señalarlo algo, y dice, es que no vamos a hacer esto, pero es que nadie lo hace. Entonces me sorprende eso. Si ustedes ahora van a ver una obra al Corral de Comedias de Almagro, no es como se representaba en la época. Es más, la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es el Teatro de la Comedia, parece que es el espacio natural para las obras de teatro del Siglo de Oro y para nada. Es decir, es un teatro de, creo que principios del XIX o finales del XVIII, y seguramente tenemos una idea de lo clásico que tiene que ver más con lo afrancesado, con las ideas afrancesadas de cuando los franceses hacían estas cosas en el XVIII. Pero no tiene nada que ver a cómo se hacía en el Siglo de Oro. Entonces, la puesta en escena de teatro clásica es como que tenga un aire clásico, un aire como elementos de tal. Y la puesta en escena contemporánea tampoco lo entiendo muy bien qué es. Es decir, porque el término contemporáneo creo que no se ajusta muy bien al teatro, porque la puesta en escena siempre está concebida en la época actual, con lo cual siempre es contemporánea, independientemente del material del texto, si está escrito ahora o está escrito hace años. Es decir, el término contemporáneo para lo teatro creo que no se ajusta, creo que está sacado el término robado de las artes plásticas, pero no se ajusta muy bien. Entiendo que hay consenso general para referirse al teatro contemporáneo como ese tipo de teatro que ansía ser innovador y proponer nuevos caminos o nuevas maneras de puesta en escena, nuevas maneras de vincularse o nuevas narrativas. Vale, bueno, pues aceptemos contemporáneo, aunque yo creo que no se ajusta muy bien, pero ajustémoslo. Pero claro, ¿cuándo un recurso contemporáneo deja de ser contemporáneo? Porque claro, por ejemplo, la iluminación de focos normales o la música enlatada, nadie lo tomaría como un recurso contemporáneo y perfectamente está integrado en la puesta en escena clásica, pero en aquella época, desde luego, no había luces, no había sonido enlatado. Las proyecciones, el hecho que haya proyecciones, ¿ya es que significa que es clásico? Mira, yo la primera vez que vi proyecciones creo que fue el año finales de los 80. Creo que ya es un recurso que ya está muy utilizado, ya nos sorprende como algo novedoso y quizá no sea un recurso contemporáneo. O, por ejemplo, el micro. No sé por qué el micro que no es inalámbrico, que parece que es el distintivo del teatro contemporáneo, pero si esto lleva muchísimos años. Entonces, no acabo de entender muy bien, independientemente de cómo operas con el texto, los recursos a la hora de montar el texto pueden ser contemporáneos o puede ser con aire clásico. Yo creo que la puesta en escena clásica o contemporánea obedece a la subjetiva idea de si tiene un aire clásico es clásica, si tiene un aire contemporáneo actual es contemporáneo, pero creo que a veces cuesta clasificarlo. Con lo cual, los debates no me parecen que haya cabida para ellos, aunque ojalá sí, ojalá podamos debatir, pero sí que hay un debate vivo, que es ¿qué hacemos con el verso? ¿Qué hacemos con la palabra? Ese debate sí que me parece interesante y desde mi condición de actor es el que me parece interesante. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que quieras hacer en escena, independientemente de cómo operes con el texto, cómo maniobres, cuánto lo alteres o cuándo no lo alteres, el espectador quiere entender el texto, quiere creérselo, que parezca de verdad, y quiere que le provoque cosas, que sea sugestivo. Es decir, el texto, el actor
independientemente del material textual que tenga, independientemente del lenguaje como esté conformado, tiene que ser elocuente, tiene que ser verosímil y tiene que ser sugestivo, tiene que provocar algo en el alma del espectador. Y esto, con los textos clásicos, es bastante complicado. Entonces, donde sí se puede debatir y empeñarse es en no dejar de experimentar, de buscar cómo un actor puede interiorizar y cómo puede enfrentarse a esos textos tan rabiosamente conformados para que sean elocuentes, verosímiles y sugestivos. Claro, cuando digo elocuente es muy sencillo, es que el espectador lo entienda sin esfuerzo. Es más difícil entender Calderón que si haces una obra de teatro con un lenguaje más cotidiano. Pero si eliges Calderón, el espectador quiere entenderlo y tú como intérprete eres el mediador entre el texto y entonces tienes que encontrar las técnicas, los modos, los procedimientos, la preparación para que sea elocuente. Tiene que ser verosímil. Ojo, verosímil no es como la vida. Verosímil es creíble, creíble dentro del código del universo que el creador, el director, establece en escena. Si el código es... Tengo que poner un ejemplo, porque he hecho una suspensión para poner un ejemplo. Si el código es comedia del arte, no vayas haciendo el naturalismo, porque entonces no vas a ser verosímil. Me hago entender, ¿no? Es decir, no es verosímil como la vida, como la realidad, es verosímil dentro del código que establece el creador, pero la gente se lo quiere comprar. Y verosímil hoy en día, porque ya que he citado a Margarita Xirgu era una actriz que en su época era considerada como que tenía unas emociones muy auténticas. Si escuchas hoy en día a Margarita Xirgu, no la compras. O sea, no podemos hacer el verso como lo hacía Margarita Xirgu. Tampoco lo podemos hacer como lo hacía Francisco Morano, nombro estos porque hay grabaciones en YouTube que ustedes pueden ver, porque todavía suena demasiado ampuloso, demasiado enfático, y la gente hoy no lo compraría. Y ni siquiera lo podemos hacer como lo hacía Fernando Fernán Gómez, que yo le puse una grabación del alcalde de Zalamea a mi hijo y me dijo, qué manera más antigua de hablar. Claro, es que la verosimilitud va cambiando a medida que se desarrolla la sociedad y va cambiando los modos de hablar de la sociedad. Con lo cual, la gente joven hoy en día tiene que resultar verosímil hoy en día. Por eso, el asunto del verso y el debate del verso siempre está vivo, siempre está vivo. El cómo interiorizamos, cómo sensorializamos el verso para que sea elocuente, verosímil y sugestivo. Y creo que hasta aquí es lo que puedo decir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Igual luego en el turno de palabras te hago alguna pregunta sobre tu Basilio en La vida es sueño. Si hay tiempo, yo me pongo la última. Brenda Escobedo, la presento, es filóloga y dramaturga de origen mexicano, es doctora en estudios teatrales por la Universidad de Alcalá. Ha colaborado con José Luis Gómez con dramaturgias para la Real Academia Española, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como la Celestina, y para el Teatro de la Abadía con Mio Cid. Ha trabajado con el director Ernesto Arias en Dos nuevos entremeses, de Miguel de Cervantes, en El animal de Hungría, de Lope de Vega, en El hospital de los locos, de José de Valdivielso, y La casa de los celos, de Miguel de Cervantes, para la Fundación Juan Marc. Es autora de la dramaturgia y dirección del Diablo Mundo, de José de Espronceda, y La gatomaquia, de Lope de Vega, que se estrenará ahora dentro del Festival de Almagro. ¿Qué día? El 16. El 16, ya lo sabéis. Y para la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha firmado El Templo Vacío y El Gran Teatro del Mundo, dirigidos por Luis Omar, y Don Gil de las Calzas Verdes, dirigido por Sarah Kane. Actualmente dirige el 6º ciclo de conferencias Poetas en el Prado, en el Museo del Prado. Buenas tardes. Y te paso la palabra. Aquí. Hola, gracias por venir, gracias por invitarnos, Nieves, muchas gracias a la universidad. Y Ernesto no quiere que haya debate, pero va a haber debate. Bueno, yo había también, claro, que los que nos dedicamos al acto efectivo de tener que levantar obras teatrales para el público de hoy, estamos siempre en esta pregunta. Yo he tenido de verdad la fortuna de trabajar mucho con Ernesto, muchas obras muy interesantes, autosacramentales incluso, y más que pues leer lo que
iba yo a leerles, me voy a ir sumando a un poco la polémica que abre Ernesto. Y bueno, primero iba a empezar que los hermanos Machado, que viene a cuento mencionarlos aquí, adaptaron teatro clásico y han dejado escrito sus reflexiones sobre qué es la actualidad del verso, qué es la palabra en escena, cuál es la acción, cuál es la diferencia entre el teatro y el cine mudo que está en ese momento, y ellos creen que se está desplazando el interés teatral hacia la pantalla, hace 100 años. Y hay una cuestión muy interesante que ellos plantean, que es la que siempre nos planteamos también nosotros, y es, claro, todo el tema que plantea Ernesto es muy interesante, cómo se actualiza, qué es actualizar, qué es respetar el texto clásico y qué es que el público lo compre, que dice Ernesto. Pero claro, han pasado casi más de 400 años y la sociedad ha cambiado muchísimo. Creo que en lo que más ha cambiado la sociedad es en el ámbito de establecer que la nacionalidad española es la religión católica. Y eso está dentro del teatro clásico, o sea, es un teatro religioso. Y el problema del que habla Ernesto y el problema al que nos vemos enfrentando siempre, hemos hecho un auto sacramental, el de Valdivieso es una obra preciosa que nos cuestionábamos si vale la pena montar autos sacramentales hoy por hoy. El Gran Teatro del Mundo también es un auto sacramental y después, aunque sea una comedia, es una obra que termina con las 4 postrimerías religiosas. Entonces, para mí la gran pregunta y el gran tema siempre va a ser si solo basta adaptar los textos y cambiar los finales para modernizarlos, ¿no? Lluís Omar, la decisión que tuvo al final del Gran Teatro del Mundo era que en lugar de cantar una misa, se cantaba la canción de A Perfect Day. Entonces, de Lou Reed. Claro, eso moderniza, sí, ¿tiene sentido? No sé. Seguramente para la gente sí, claro que sales mucho más elevado en el espíritu, te habla quizá mucho más Perfect Day, y además si has tenido problemas con las drogas seguramente todavía más, pero no sé si todo lo que se viene contando durante la trayectoria de un montaje se puede acabar simplemente quitando la boda y simplemente quitando la parte más católica del asunto. No lo sé, lo trabajamos así, o sea, un dramaturgo, para el que no lo sepa, está al servicio del director. Y si es modernizar plásticamente la obra, tienes que hacer todo para que sea elocuente con la propuesta plástica y dramática del director. Ha habido otras opciones. Nosotros, por ejemplo, teníamos la necesidad en el autosacramental de Valdivieso de hacerla en un tiempo muy corto y además teníamos 16 personajes y solo 8 actores. Y claro, para nosotros la manera de modernizar eso fue que el mismo actor que hacía de Dios la hiciera de diablo y la misma actriz que hacía de razón la hiciera de espíritu. Entonces, claro, en la dualidad del propio cuerpo del actor estaban las dos visiones filosóficas de lo que es el bien y el mal y de lo que es la vida. Y contábamos exactamente la obra como era. Además, fue una discusión que tuvimos durante muchos ensayos. Decíamos, bueno, si uno puede ir al Museo de Valladolid, al Museo de la Escultura, si uno puede ir al Prado y no pide que las meninas se pongan vaqueros, ¿por qué nosotros en el teatro siempre estamos queriendo modernizar ese arte, cuando hoy por hoy somos absolutamente capaces de apreciar el arte del siglo XV, XVI y XVII como es? Entonces, bueno, esa propuesta del auto sacramental era llevar la estética de las esculturas de Valladolid a la escena y contar la obra así. Es una elección. Regresando al tema también de qué es teatro clásico, no solo todo lo que pone Ernesto de qué es clásico, sino además viene otra pregunta: ¿qué es teatro? ¿Celestina es teatro? Porque Celestina es una novela dialogada, el Cid, o sea, todo lo que se escenifica se considera teatral, se puede considerar escénico. Eso también es algo interesante para el trabajo dramatúrgico, ¿no? Y no sé qué otra cuestión puedo hablar. Por ejemplo, si es, bueno, una cuestión de la religión y otra, por supuesto, es el tema feminista, el tema de la honra. Porque nos ha pasado, y nos pasó también trabajando juntos, que la actriz, por ejemplo, al final del Animal de Hungría, la actriz que tenía que casarse, toda la obra se trata de cómo ella está enamorada de este hombre, quiere estar con él, y el final
se lo conceden, está con él, pero la casan forzadamente, ella se quiere regresar un poco a la vida salvaje con él, y pues no, hay que inscribirla, como decimos, dentro de la sociedad y los parámetros de la norma. Y la actriz no quería actuar eso, pero yo no quería cambiar el final, porque o sea, a mí me parece que todas las acciones siempre van llevando a las consecuencias que te van haciendo, pues que pues las obras están escritas así. Y la actriz, sin embargo, todavía sostuvo la libertad de el gesto último de la boda. Ella estaba de mal humor, ¿no? No pudimos hacer que su personaje se adaptara, o más bien su actuación se adaptara al personaje. Está bien, es una elección también de la actriz, ¿no? Pero, por ejemplo, trabajando el Don Gil de las Calzas Verdes, yo me doy cuenta que el problema de la virginidad como tema está muy alejado de las actrices que están actuando hoy teatro clásico. Y está obviado, no hay manera, o sea, para todos los que estaban involucrados en la puesta en escena, incluyendo Sarah Kane, porque tampoco para los ingleses el tema de la honra es el mismo, de hecho, ¿no? Creo que Declan Donnellan también tenía un problema con la honra de Rosaura. Es un tema de amor solo. Entonces, claro, podemos readaptar las comedias del Siglo de Oro, en donde la obra de Ana Caro de Mayén, que también trata de esta mujer que va a buscar al hombre que la ha deshonrado porque, bueno, no sostiene su palabra, y entonces, claro que la puedes contar solo a partir de que la mujer está enamorada y quiere que el hombre sostenga su palabra, y tienen una estrategia maravillosa para lograrlo. Creo yo que falla el motor si hacemos eso. O sea, creo realmente que las obras te están contando temas que eran importantes para la época, para el contexto y para la historia. Si esos temas no son importantes hoy, yo dudo que tengamos la fuerza escénica para que se pueda llegar a sostener bien la historia. No digo que no sean obras que tengan éxito y que gusten, pero a mí me hace falta el verdadero motor de por qué se mueven así estas mujeres, si no es porque, es que si no se casan, perdón, discúlpame, claro, no hay lugar social para la mujer. Entonces, cada vez que un dramaturgo, un director se encuentra con actores cada vez más jóvenes que no tienen esos valores sociales, o los explicamos bien o realmente nos vamos a tener que replantear si queremos montar las obras, porque las vamos banalizando, creo yo. Y en ese sentido montamos otra que era sobre las aventuras de Carlomagno, una comedia de Cervantes que no se había montado nunca, se consideraba una comedia absolutamente caótica, y es una especie de construcción de sketches sobre la batalla de Roncesvalles, un poco la noche previa a la batalla de Roncesvalles, que es hilarante la obra. No se mete en temas de honor, no se mete en temas religiosos, se mete en temas de crisis personales de los héroes clásicos. Y nos cuestionábamos si hoy por hoy, que no tenemos la historia de Carlomagno encima, tiene valor contar eso también. Si sabemos quién es Orlando, quién es Angélica la Bella, toda esa mitología que en un momento fue muy entretenida para la gente, y al final decimos, bueno, al final, pues es mundo Marvel. O sea, al final, ¿por qué sí podemos creer en los héroes norteamericanos, no? Y no volver a... Si estas obras no nos generan el conflicto social del honor, de la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los que montamos teatro clásico estamos siempre en las preguntas. Yo siempre estoy en la pregunta, pocas veces estoy en la respuesta. Y por último, me uno a Ernesto, creo que lo básico para poder adaptar texto clásico es saber que no prima el sentido, sino la música. Que no vale con parear 2 versos y cortar 8. O sea, tiene uno que saber que eso viene de una octava, tiene uno que saber que es una quintilla, o sea, tienes que saber que 2 personajes comparten una estructura versal y no quitar el personaje, porque se tiene que ir a cambiar y dejar 4 versos sueltos, quién sabe dónde, aunque te rimen bien. Entonces, y si es lo que hay que hacer, por lo menos saber que uno está haciendo ese tipo de tejido y ese tipo de corte, ¿no? Pero si no, suena siempre, me parece como muy mutilado el verso. Entonces, ese es un poquito el trabajo dramatúrgico al que nos enfrentamos en cada obra, ¿no? Pues gracias. Bueno, pues muchas gracias, Brenda. Y tengo el gusto de presentar a José Luis Patiño, compañero,
actor, docente y gestor teatral, y me he saltado lo de docente teatral, porque sí, somos porque profesores. En los últimos años he estado ahí en la RESAD sí. impartiendo clases. O sea que sí. Importante para mi vida. Pues me alegra mucho encontrarme aquí contigo. Te presento, es José Luis Patiño, participante en los primeros montajes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha sido dirigido por maestros de la dirección escénica como Adolfo Marsillach en El Vergonzoso en Palacio, de Tirso de Molina, La Gran Sultana de Cervantes o Fuenteovejuna de Lope. También por Eduardo Vasco, por ejemplo, en El Viaje del Parnaso de Cervantes, Elena Pimenta en La Dama Boba de Lope de Vega o Mauricio Escaparro en Don Juan Tenorio de Zorrilla. Del mismo modo, ha sido un asiduo en las producciones de la compañía Micomicón, que él ayudó a crear participando en montajes como Atrabilis o Los Niños Perdidos, dirigidos por Laila Ripoll, entre otros muchos. Profesor de interpretación en la RESAD y actual codirector de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y me gustaría pedirte al final de la intervención o cuando lo consideres, pues este foco en la parte pedagógica del proyecto pedagógico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Muy o en bien. el turno de palabra, de Vale. Preguntas, perdón. Vale, pues buenas tardes. Muchas gracias, Nieves, gracias a la universidad por habernos convocado, gracias a vosotros por estar aquí. Decía cuando hemos llegado que esto lo han llamado un conversatorio, pero ya la disposición espacial está haciéndonos como estar en un sitio a punto de subir a los cielos, a ascender a los cielos de la sabiduría teatral, y ustedes y vosotros estáis ahí como intentando. Creo que no debe ser así, o sea que espero que luego podamos debatir y podamos conversar de igual a igual con las opiniones que puedan suscitar nuestras intervenciones. La verdad es que me arde la cabeza con todo esto que está sucediendo aquí. Parece que la conversación de manos del maestro Ernesto se ha ido bastante hacia la parte de las adaptaciones de los clásicos, que es un tema creo que bastante... él dice que está resuelto, yo creo que no lo está. No, resuelto no. O sea, bueno, sí, creo que está muy abierto y que estamos en ello. Yo tengo una posición, voy a hablar ahora un poco de una posición un poco institucional, porque la vida me ha llevado. No, voy a hacer un matiz, no soy codirector de la Compañía Nacional de Regresión, soy director adjunto, que no es lo mismo. La directora es Laila Ripoll y yo soy, digamos, el segundo de a bordo. En el caso de la compañía, ya para la primera producción que hemos puesto en pie, que es Fuenteovejuna, que se ha estrenado en el Festival de Almagro el pasado día 3, ya tuvimos un debate sobre este asunto, y yo creo que al menos una institución como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, cuyo lema podría ser parecido al de la Real Academia de la Lengua, podría ser pule y brilla, ¿no? Brilla, pule y da esplendor, ¿no? En este caso, el teatro clásico debe velar porque esas adaptaciones sean lo más fieles. Como bien dice Ernesto, los textos, muchos de ellos no han llegado a nuestras manos en un estado de pureza precisamente, pero también es verdad que hay muchos estudiosos que se han encargado de quitarles adherencias y de poder llegar a un resultado de más genuino de cómo sería el texto, más o menos, y a partir de ahí yo creo que la misión de un buen versionista de un texto clásico, lo que debe hacer, desde mi punto de vista, es limitarse a poder cuestionar ciertos vocablos que a lo mejor son especialmente ininteligibles para el público actual, ciertas expresiones o ciertos referentes que están muy alejados de la cultura general del público potencial que pueda venir a ver el espectáculo, y quizá aligerar un pelín, porque también es verdad que estas obras, por cómo se representaban en la época, no tiene nada que ver cómo se representan ahora. El nivel de atención del público actual no es el que tenía el público que iba a un corral de comedias, con lo cual hay veces que las comedias repiten determinados datos o determinados, o vuelven a referir cosas que ya hemos visto. Entonces, quizá poder aligerar mínimamente ese tipo de episodios. Y para mí ya estaría. Creo que
no es legítimo, desde mi punto de vista, intentar retorcer o acercar a la sensibilidad contemporánea aquellos aspectos de esos textos que ahora nos pueden rechinar, porque, por supuesto, que son textos en los que se hace una apología constante de la religión católica, de la monarquía absoluta y de los valores más que ahora nos resultan bastante atroces, por ejemplo, en cuestión con todo lo que tiene que ver con las mujeres. Pero yo creo que no es la misión de las personas que hacemos estas obras el dejar que el público, o sea, yo creo que la responsabilidad de las personas que hacemos estos espectáculos es mostrar ese material al público y que el público tome las decisiones que quieran tomar. Desde una visión contemporánea de la dirección, sí, cómo no, pero sin alterar el espíritu de esas piezas, porque si no estaríamos traicionando el espíritu de esas obras. Hay que contextualizarlo en la época en la que se escribieron y creo que por ahí iría un poco la cuestión. Ahora bien, creo que también eso se lo puede permitir una compañía como es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque puede afrontar producciones ambiciosas con repartos largos y con unos medios suficientes como para poder soportar esos espectáculos. Creo que cuando esos materiales se ponen en manos de compañías más pequeñas, empieza a haber otro tipo de problemas. Y esos problemas, a veces, quiero pensar que en muchas ocasiones tienen que ver más con cuestiones de producción que con cuestiones ideológicas o con cuestiones artísticas. Y ahí empieza a aparecer algo que en los últimos años casi empieza a ser un subgénero, que es cómo se puede montar la Numancia con 4 actrices o El perro del hortelano con 2 actores y una mujer y una actriz, y ahí creo que eso siempre va a salir mal. Creo que no, que desde mi punto de vista eso va a salir mal, porque aparte de las condiciones, o sea, de la posibilidad escasa de poder contratar un elenco más amplio, también esos problemas de producción pasan también por la plástica de los espectáculos, y entonces aparece ese subgénero de la lechuguilla y el chándal que a mí particularmente no me, dicho con todo respeto, pero a mí particularmente no creo que aporte gran cosa. Y es verdad, como decía Ernesto, que también ahora mismo, para una compañía o para unos creadores jóvenes, hay una serie de festivales que suponen una salida laboral, artística para esos productos. Y entonces a veces yo me planteo si realmente esos productos nacen de un impulso artístico real o aparecen porque es un producto que puedan pensar que les puede llevar a un mínimo de bolos veraniegos. Entonces, eso creo que ahora mismo está en un sitio que se está empezando, bueno, lleva ya años, que se confunde bastante lo que debería ser, creo, la esencia de lo que debe llevar a un creador a poder abordar un texto clásico, que es el que crea en ese texto, el que haya algo en ese texto que le mueva, que le impulse y que quiera convertirlo en una obra de teatro, o sea, en un espectáculo vivo, por supuesto actual, como decía Ernesto, contemporáneo, porque no puede ser de otra manera, pero que no signifique simplemente, bueno, una especie de salida laboral. En ese aspecto también hay un dato que a mí me parece estremecedor. El número de aspirantes que se presentan a las pruebas de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico está en torno a entre 900 y 1000 personas en cada convocatoria. Eso habla de un entusiasmo de las nuevas generaciones por el repertorio barroco. Yo creo que no. Yo creo que habla de que estos jóvenes actrices, jóvenes actores, gente muy preparada y muy brillante generalmente,
es la única puerta clara que ven de entrada al mercado, al medio profesional. Y eso quiere decir que hay muchos de estos jóvenes que no consiguen entrar a formar parte de la joven, son los que luego ves haciendo este subgénero del pastiche clásico en festivales veraniegos, ¿no? No lo digo desde el profundo respeto hacia estas personas, porque lo que están haciendo es intentar buscarse la vida, e insisto en que además yo he sido jurado, he sido tribunal de estas últimas pruebas, y el nivel de calidad que hay en nuestros jóvenes ahora mismo, en nuestros jóvenes intérpretes, es apabullante, un nivel de preparación muy grande, tanto en el uso de la palabra como también en cómo manejan sus cuerpos, en preparación de otro tipo de disciplinas, música, instrumentos, yo qué sé, es una maravilla. Pero realmente el medio no es capaz de absorber tantísima gente que sale de las escuelas cada año. No sé si quieres que diga algo de lo... Sí. ¿Quieres que hable de...? Pues como teníamos también la mirada en el teatro clásico hoy, en el ámbito de la educación, por ejemplo, ¿qué pasa en los colegios o en los institutos con el teatro clásico? ¿Qué pasa en las programaciones de los teatros para el público joven, infancia y adolescencia? Y un poquito pues contarnos vuestra experiencia en lo que hacéis en el clásico, ¿no? Con el proyecto pedagógico. Yo, si quieres, empiezo primero como profesor de la RESAD que he sido. Y, desde luego, lo que sí afirmo rotundamente es que, más allá de que una persona luego, artísticamente, en su carrera profesional, le interese más o menos abordar ese repertorio, estoy profundamente convencido de que es uno de los mejores instrumentos, o sea, el verso, la práctica del verso en los actores y las actrices. Creo que es una tabla de entrenamiento como pocas hay. Es decir, creo que es algo que pone al actor en un reto constante en el dominio de la palabra, en cómo habitar esas palabras, cómo estar en acción con esos textos, y todo eso creo que les ordena las cabezas y les ordena los cuerpos de una manera sensacional, y en ese aspecto creo que, desgraciadamente, hay algunas escuelas de interpretación, algunas de ellas muy caras, que prácticamente obvian esta parte de la formación de los actores, probablemente porque tienen un enfoque más hacia el mercado audiovisual, pero aún así yo creo que en la preparación de una actriz, de un actor, siempre tiene que pasar por una buena temporada diciendo versos, sin duda ninguna. Luego, brevemente, en la compañía nosotros sí estamos muy preocupados por esa parte pedagógica del teatro, del poder ofrecer ese repertorio a la gente más joven. Entonces, hay 2 días a la semana en el teatro, en la sala grande, en que las funciones son abiertas a grupos. Hay una persona que se dedica a coordinar este tipo de actividades, y realmente llenamos el teatro todas las semanas de estudiantes. Eso por un lado. Luego también hacemos unos cuadernos pedagógicos que acompañan a esas personas, para que también en el aula puedan, antes o después, poder recorrer un poco con sus profesores lo que han visto y comentarlo con ellos, etcétera. Hay encuentros con el público, en los que también se deja participar, esta gente participa, por supuesto. Tenemos también un proyecto pedagógico ahora que hemos heredado de la antigua dirección, y es un proyecto pedagógico que defiende la propia Compañía Joven de Teatro Clásico. Es un espectáculo que se llama La Alojería, y es un espectáculo muy singular porque lo han concebido ellos mismos. Ellos pidieron a la dirección la posibilidad de que no se les impusiera un texto y una dirección y un equipo artístico, sino que ellos pudieran generar un proyecto desde el principio. Entonces, se presentaron 3 proyectos, y uno de ellos fue al que se dio salida. Es un proyecto encabezado por una de las chicas, por una de las jóvenes de la compañía,
que también es una de las actrices del reparto. La dramaturgia la han hecho entre todo el grupo, y el resto del equipo artístico, iluminación, vestuario, etcétera, lo han llevado a cabo profesionales de menos de 30 años. Este espectáculo se ha exhibido la temporada pasada y lo vamos a reponer ahora, fundamentalmente para grupos de estudiantes de enseñanza media, aunque también hay algunas funciones para público general. Y realmente yo he asistido a varias de ellas. Después de las funciones para público, para estudiantes, hay siempre un coloquio en el que yo he moderado en algunas ocasiones, y realmente es emocionante cómo reciben esta función los chavales. Creo que tiene que ver mucho con la génesis del propio proyecto. O sea, realmente la diferencia de edad entre las personas que están en el escenario y que han generado todo aquello y las personas que están asistiendo a ello es una diferencia de edad bastante pequeña. Entonces, es muy hermoso y está siendo una experiencia increíble. Por eso, de hecho, lo vamos a reponer. Hay otro proyecto con el que estamos también empezando ahora mismo, que para esta próxima generación de la joven que ya acaba de entrar, vamos a hacer un programa que se llama Préstame tus palabras, que es algo que ya se hizo en la época de Elena Pimenta, y se trata de hacer un pequeño espectáculo de bolsillo, casi como una lectura dramatizada, pero con música en directo y algún texto recitado sin atril, para poder ir a institutos directamente. No hace falta un teatro, no hace falta ni siquiera un salón de actos, en un aula de un instituto se va a hacer. Entonces lo haremos en el mes de noviembre en institutos de las provincias de Salamanca y de Ávila. No sé si me olvidado. Bueno, y también, como no, creo que parte del proyecto pedagógico de la compañía es la propia formación de la joven compañía de teatro clásico. Es decir, la joven compañía de teatro clásico está formada, como os he dicho, se presentan en torno a casi 1000 personas a las pruebas. Son personas que tienen que estar ya tituladas, al menos, o tener experiencia laboral contrastable, o ser titulados por alguna escuela oficial. Y entonces estas personas ya no las consideramos estudiantes, son jóvenes profesionales. Pero es verdad que una vez que entran, o sea, después de ese proceso de selección, han hecho un taller día de selección de esas 1000 personas. Se pasó por una selección por vídeo a 120, esas 120 las hicimos prueba presencial. De esas 120 quedaron 30, esas 30 han hecho un taller de selección a lo largo de 2 meses, un mes. Y ahora, en septiembre, empezarán el taller de formación, antes de encarar el primer espectáculo que harán ya en el año 26. Entonces, este taller de formación, de alguna manera, también tiene un poco un carácter como de máster o algo así, para personas que ya consideramos que tienen una formación actoral notable, pero queremos que se especialicen en el teatro, en nuestro teatro clásico. Entonces, eso también, como no, es una parte de formación que estamos implementando. Bueno, pues no sé si ha terminado tu intervención, creo que sí, parece que sí. No sé. Bueno, es que han sido muchas cosas, Sí, pero bueno, sí. no quiero dar más la tabarra de momento. Bueno, no es tabarra, pero seguro que, al contrario, seguro que ahora en el turno de preguntas podemos seguir. A mí me gustaría... Hay muchos melones abiertos. Sí, me gustaría matizar alguna cosa, Sí. porque, es decir, he tratado no de llevar la cuestión al tema de la adaptación. No, o sea, he tratado, a ver, ¿cómo es el título de esto? Sí, por favor. El teatro clásico en la escena de hoy. Sí, el teatro clásico hoy, una mirada multidisciplinar. Claro, entonces digo etcétera. yo, si debatimos sobre lo que ocurre en la escena de hoy, todo vale, todo es posible. Si debatimos, o sea, todo vale, todo es posible, y solo queda en el ámbito de los gustos y las preferencias personales, que yo, por supuesto, las tengo. Es decir, yo no significa que no tenga mi opinión personal sobre cómo creo que hay que obrar o maniobrar con los textos clásicos, pero me refería a que si debatimos hoy en día, pues hoy en día todo vale, todo es posible, se puede hacer cualquier cosa, porque de hecho ocurre que sea así.
Y luego ya están las preferencias personales, que pues a mí me parece más legítimo, menos legítimo esto o lo otro. Pero creo que es bastante evidente que hoy la gran oferta de propuestas artísticas que hay en torno al teatro clásico engloba demasiadas cosas. Y si solo lo limitamos a puestas en escena de textos clásicos, también hay muchas cosas. Yo lo que pasa, a mí me pasa una cosa, que soy actor, soy director y también docente, pero lo que soy bueno es espectador. Y entonces, claro, a mí esos pastiches clásicos algunos me han gustado. Y tengo un problema, porque creo que no, también me parece como tú, que hay algo ahí como que no me gusta, pero a veces los voy a ver, coño, y me gusta, me toca, me altera, me río, me parecen simpáticos. Y hay veces que veo obras que tratan de hacer eso que tú dices, de mantener el espíritu de la obra, y me aburren. Entonces, claro, ¿cuál es lo que la opción no determina la calidad final del espectáculo? El camino que uno lleve no determina nunca la calidad final del espectáculo. Entonces, por eso está dentro de las preferencias y gustos personales, ¿no? Claro, no, sí estoy... O sea, a ver, yo hablo, por ejemplo, con entusiasmo de la lojería. ¿Tú has visto la lojería? No, no puedo ver. Pues la lojería es un espectáculo que podría caber dentro de eso que hemos dado en llamar pastiche clásico. Es decir, es un espectáculo que parte de dos textos, uno de Moreto y uno de María de Zayas, y luego va evolucionando, y llega un momento en que hay una gran parte del espectáculo que es que ni siquiera están diciendo versos, están diciendo textos que han escrito ellos, ¿vale? Y a mí ese espectáculo me fascina y me parece interesantísimo, porque el mayor valor que tiene es que yo veo que esa función acaba y hay 100 y pico personas de 16 años que han vibrado, que cuando los personajes se han dado un beso han hecho ¡ah! Y cuando se han peleado han dicho ¡ah! Y tal, y cuando han preguntado con pasión, y es gente que ha salido de esa sala con ganas de volver otra vez a entrar en una sala de teatro. Entonces, misión cumplida, por supuesto. Por supuesto. Yo creo también que quizá habría que distinguir, no lo sé, entre esas obras que se insisten una y otra vez escénicamente en ellas, El perro del hortelano, El alcalde de Zalamea, Fontevejuna, que quizá ya podamos afirmar que está dentro del imaginario colectivo, que son conocidas, que el público conoce a sus personajes, sus conflictos, sabe cómo se van a acabar, y entonces, bueno, quizá en esas obras me gusta que jueguen más con ellas, que alteren, que las desconstruyan, porque es que me las conozco, y entonces me gusta que me sorprendan con nuevas lecturas, incluso cambiando el espíritu de la obra original. Pero cuando se desentierra un texto olvidado, enterrado o nunca representado, como cuando hicimos La Casa de los Celos y Selvas de Ardenia de Cervantes, que nunca se había representado, claro, ahí tenemos la responsabilidad de ofrecerlo al público, que lo va a descubrir no mediante su lectura, sino mediante su representación. Entonces ahí sí que yo creo que hay que ajustarse un poco más. Yo creo que es turno del público, ¿no? Estamos en un conversatorio, no es un teatro esto, de los asistentes y las asistentes. Vale, pues creo que Griselda ha levantado la mano primera, después Paco, tu nombre ahora no recuerdo, David y Juan David, voy a ir apuntando, y Pedro, vale. Yo primero agradezco que haya sinergia. Me parece que poca hay, muy poca hay. Y agradezco tu explicación de que el teatro clásico es más allá de eso. Muchas veces no hemos presentado, yo vengo de Canarias, no hemos presentado obras porque decían no va a entrar dentro de este cuadro que va a ser clásico. Y pregunto, compañía nacional, si somos compañía nacional, yo creo que desde la institución, ¿qué se hace para girar nacionalmente y no circunscribirnos a un centro y periferias? Canarias forma parte de la nación y hay un montón de
de comunidades que forman parte de la nación y somos compañías nacionales. Y si todos apoyamos ese proyecto, creo una obligación de cada uno desde el lugar que pueda mover esos elefantes, porque son elefantes para moverlos, y la ultraperiferia que tenemos en Canarias a 3.000 kilómetros y todo lo que es complicado. Pero hay un montón de otros lugares donde no tienen la oportunidad de presenciar una comedia nacional con fondos nacionales. Que creo que es obligación de todos encontrar las sinergias como se encontró esto, que al fin son voluntades de poder encontrar caminos de que podamos comunicarnos, ¿no? Porque al final es esto, uno quiere llegar a un lugar y comunicar y quiere que el teatro de aquí se pueda ver allí y el teatro de allí se pueda ver aquí, ¿no? Entonces, claro, ¿hay alguna propuesta como para que esto se pueda ni siquiera se plantear? No, eso por supuesto es una cuestión fundamental y es algo que por supuesto está en la cabeza de las personas que estamos ahora mismo ahí metidas. Mira la cara que se me queda. O sea, la voluntad o sea, la obligación de que una compañía nacional, no solamente la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sino el Centro Dramático Nacional, el Teatro de la Zarzuela, son instituciones que devoran una cantidad de recursos increíble y que, por supuesto, no están a la altura de la demanda cultural del Estado, por supuesto. O sea, eso no te puedo decir que sea, no te voy a contar que sea de otra manera. Es así. Tenerlo en cuenta a la hora de producir, como yo debería, los fondos que se tienen, yo creo que debería desde la estructura, tener en cuenta esa posibilidad. Sí, lo que pasa es que las estructuras son estructuras, como tú dices, son elefantes pesadísimos, están muy anquilosadas, y lo que se ha hecho en los últimos años, por ejemplo en el clásico, lo que se está ya, no nosotros que acabamos de entrar, pero en las direcciones últimas, se ha generado una política de coproducciones que son las que posibilitan que esos espectáculos puedan girar. Las giras de las producciones propias se están intentando. La Fuentevejuna la vamos a mover la primavera que viene, pero la vamos a mover a 3 plazas. Es que no hay recursos para más. También te digo, y es algo que a mí me deja muy pasmado, no ahora que estoy en este equipo, sino como profesional del teatro, que llevo más de 30 años en activo. Y yo estuve en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La Compañía Nacional de Teatro Clásico se fundó en el año 86. Yo la primera vez que trabajé en la compañía fue en el 88. O sea, conozco la compañía prácticamente como era cuando se inició. Y yo nunca he podido entender, a lo largo de estos años, cómo es posible que con todas las vicisitudes que este país haya podido pasar, que en el año 88... las cosas que se hacía con el teatro público en el año 88 son impensables en el año 2025. Sí, sí. Entonces, eso ha sido una deriva al margen de gobiernos, al margen de ideologías de los gobernantes o de la mayor o menor pericia de los equipos que hayan encabezado la compañía. Lo cierto es que si ves un gráfico, el recorte presupuestario es estremecedor en estas décadas. Entonces, es algo que yo creo que se tendría que repensar, pero no la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Eso va más arriba. Eso va más arriba. Este gobierno o el que venga cuando venga, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere hacer el gobierno de este país con la cultura y con el teatro público? ¿Qué quieren hacer? Porque es un modelo que está... Canarias, es un modelo que lleva... La de teatro recortó el presupuesto en los últimos 6 años el 90%. Claro, sí, y hay centros dramáticos que se generaron en algunas comunidades autónomas que directamente han ido desapareciendo en los últimos años. Entonces, quiero decir, que es lo que te digo, o sea, habrá que no sé, digo yo, el que lo tenga que pensar, porque ahí también es donde uno ve dónde se colocan las cositas, es decir, cuando el clásico Adolfo Marsillac en el año 86, que es una persona que está muy bien relacionada políticamente con el gobierno del PSOE de esa época, presenta ese proyecto y le compran ese proyecto de creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, está mirándose
sobre todo en la Royal Shakespeare, ¿sabes? Entonces, la Royal Shakespeare es una institución cultural, pero es una institución comercial. O sea, hay mucho dinero que genera, mucha riqueza que genera a través de la cultura. Y eso es algo que yo creo que nuestros políticos todavía no acaban de entenderlo. Que es que este país, el patrimonio cultural de este país, es un patrimonio como muy pocas otras naciones del mundo tienen, a muchos niveles, pero teatralmente también. Porque, querido compañero Ernesto, yo creo que para mí todo lo de Shakespeare también, o sea, Shakespeare es muy buen autor, no vamos a ponerlo en solfa, pero es una especie, o sea, Shakespeare es una industria cultural que se han inventado los ingleses, ¿sabes? Y nuestro repertorio barroco tiene una altura y tiene una importancia que podría llegar a generar mucha riqueza. O sea, si no entienden otro tipo de lenguaje, porque a veces parece que no lo entienden, pero es que tampoco parece que entienden ese, ¿no? Ya no hablemos de lo que la cultura y lo que el arte supone para el ser humano de enriquecimiento legítimo de las vidas de las personas. Si eso no lo entienden, por lo menos deberían entender que económicamente un apoyo sostenido, pero no de 1 año, ni de 2, ni de 10, un apoyo sostenido a una institución cultural como pueda ser la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a lo mejor al cabo de unas cuantas décadas, pero no de 2 o 3 años, de unas cuantas décadas, a lo mejor empezaba a generar también mucha riqueza en este país. Pero eso... Bueno, apelemos a la voluntad. El turno de Paco Azorín. ¿Le podéis pasar el micro, por favor? Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Nieves, por organizar esto también con tanto cariño. Mi posición como espectador y como profesional de las artes escénicas estaría bastante más cerca de lo de Ernesto y Brenda que, Patiño, de tu posición. Debo decir... ¿Cuál es mi posición? Te lo voy a decir. Creo que con dinero público de todos los ciudadanos, el ejemplo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico sea la RAE me parece un desacierto completamente. La RAE es una institución completamente clasista, homófoba, machista, que no ha permitido la entrada de las mujeres en la academia hace 25 o 30 años, cuando entró Carmen Conde. Perdóname, no intentaba compararlo, simplemente estaba hablando del lema de da brillo, como es... Pule brilla y da esplendor. Pues es que el lema me parece, a ese lema. Me parece muy desafortunado. En absoluto, me parece muy desafortunado también para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es decir, si con dinero público un gobierno socialdemócrata de coalición de izquierdas que yo he votado le parece que actualizar el teatro clásico español es cambiar alguna palabra que no se entiende y cambiar algún vocablo y ya está, y mantener la pureza, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de extrema derecha con el teatro clásico español cuando llegue? Es que no entiendo tu pregunta. Yo creo... Estoy hablando, perdóname. No he hablado del teatro, he hablado de las adaptaciones de los textos. No estoy hablando... El teatro es mucho más que los textos, como tú bien sabes, ¿vale? No estaba hablando de los espectáculos, estaba hablando del criterio para las adaptaciones de los textos en el entorno de la compañía, no de los espectáculos. Si tienes la oportunidad de ver La Fuenteovejuna, que hemos estrenado, dirigida por Raquel Camacho, verás que hay una lectura, creo, desde mi punto de vista al menos, absolutamente contemporánea y, si me apuras, republicana de... Pero hagamos que esto sea un conversatorio, porque si no hablas solo tú. Déjame que acabe. Mira, yo creo que el sentido de una adaptación en el siglo XXI es llegar al público, al precio que sea. Me parece muy mal que se prejuzgue que con un chándal y una lechuguina no se puede hacer un buen montaje. Se puede hacer bien. Sí. Se puede hacer perfectamente bien, con lo cual el ejemplo viene muy mal traído. Sí, perdóname, pero me parece... te he hablado de la lojería y te he dicho que ese espectáculo a mí me fascina. Y está en esa línea. Es que no sé, o sea, estás un poco como queriéndome echar la bronca, no sé. No, es que no me ha gustado nada tu exposición, tu posicionamiento, no me ha gustado nada. Me he indignado como profesional y como ciudadano de izquierdas. Luego, comparémonos con la Royal Shakespeare Company. ¿Por qué la Royal Shakespeare Company hace giras por todo el mundo, y con unos acercamientos siempre contemporáneos, siempre interesantes, siempre luminosos? ¿Dónde están las giras internacionales de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que no las hace ni a España? Cuando estoy completamente de acuerdo
la canaria la pagamos todos los españoles y la finalidad de la Compañía Nacional de Teatro Clásico sería poner los montajes de la compañía a menos de 100 kilómetros de cada ciudadano, estuviera donde estuviera. Eso sería el punto. Estoy de acuerdo, sí. Ya, hagámoslo, para eso os han contratado. Vale, vale. Hagámoslo. No digamos que es un problema de los gobiernos. Cuando el gobierno se elige vuestro proyecto, acercar el teatro y acercar el teatro al precio que sea. Por ejemplo, hacer una versión de Hamlet dirigida por Sergi Belbel con un solo actor, Enric Cambrai, que lo ha programado Irene en Almagro, no es desvirtuar Hamlet, es hacer una versión contemporánea de Hamlet perfectamente, y yo creo que se puede hacer en la teatro clásico o una versión de Calderón de La vida es sueño, que solo sea los textos de Clarín, y claro que se puede hacer. Se puede hacer todo. Si se hace bien, se puede hacer todo, claro, sí. Pero hay determinadas... La institución, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, creo que debe tener una función de salvaguardar el respeto por esos textos. De conservación. Pues cuando llegue el gobierno de extrema derecha nos vamos a cagar. Muy bien. Es el turno de Raúl, creo, y después viene Juan. ¿Raúl? ¿Dónde está Raúl? No, es que me quedo... Víctor. David, y después, es que lo he apuntado yo mal. David, y después Juan de, y después Pedro Chamizo, y después David Esaú. Hola, soy David. Perdón, David. No pasa nada, no, es broma. Daros las gracias por el conversatorio, felicitarte, Ernesto, por tu papel de Basilio, de Donnellan, me encantó. Y esta pregunta va para ti, Brenda. Me considero dramaturgo principalmente y quería saber cómo abordas tú la adaptación de un texto clásico. Ya sé que esta pregunta es muy general, pero si adaptar un texto clásico sería como intentar revivir el barco de Teseo, ¿cuáles son esas primeras tablas que tú consideras importantes pues para adaptarlo, ¿no? Bueno, a ver, te voy a hablar de mi experiencia. O sea, realmente un poco lo que hablamos aquí, o sea, estamos muy sujetos a la necesidad de la producción. Entonces, la primera condición que te ponen es reducir el tiempo de una obra que siempre, o sea, realmente Ernesto habla del teatro menguante. Y es que trabajamos jibarizando, no hay manera de no, casi siempre la adaptación está sujeta a menor duración y una combinación de los actores que se pueden pagar y la mayor cantidad de personajes que puedes tener. Eso es para mí siempre, o sea, por donde empiezo. Y luego respetar la musicalidad, ¿no? Lo que un poco contaba yo con el ejemplo. Si me piden, quítame a tal personaje, sí, pero lo primero que tengo que ver es si comparte 7 sonetos con otro, porque entonces quizás no ese es el personaje que se tiene que ir, aunque quizá parezca que no tiene importancia, ¿no? Luego también, por ejemplo, ver el motor de las cosas. Muchas veces no está en los personajes principales la razón que desata la acción, sino en otro personaje secundario, que es el quizá que te piden quitar y es el que yo tendría que defender. Y luego, por ejemplo, muchas veces me dicen que si es una cuestión dramatúrgica el hacer, por ejemplo, en el Don Gil, que ha sido bastante polémico, que el propio Gil, en lugar de ser una sola actriz que la hace de Doña Juana, Gil, Doña Elvira, que siempre es pues, magnífico para una sola actriz, aquí Sarah Kane, como directora, quiso hacer 3 actrices que representaran la metamorfosis de Doña Juana. Teníamos un problema porque Doña Juana como tal no existe en la obra, nunca la ves realmente, siempre es Don Gil y luego Doña Elvira. Entonces aquí había que inventarse una Doña Juana y luego había que cambiar versos porque todo el tiempo se dirigen a ella como varón, pero había partes que salía la actriz vestida de Doña Juana, entonces ya no rimaba nada. Entonces ahí, pues muchas veces tienes que inventarte versos o cambiar el género. Un poco eso es el trabajo que yo hago. No, casi nunca como dramaturga he yo tomado decisiones como muy claras en términos de por dónde podemos dirigir. Siempre yo adapto el verso a la dirección, ¿no? Entonces por ahí te puedo contestar. Muchas gracias. El turno de Juan de... Gracias.
Yo pondría hincapié nuestra cultura hispana y nuestro, dijéramos, el aprovechamiento del otro lado del charco y de este charco con la herencia de Margarita Xirgu y todos sus discípulos que vinieron a España y demás. Y por otra parte yo creo que todo puede ser un impulso. Pongo un ejemplo que podrá ser muy tonto. En los años 70 en Jerez, el villancico de Jerez se había casi perdido. Fue un impulso de lo que existían las cajas de ahorro. Empezaron a poner discos, empezaron a poner esto. Fue la gente amando eso, amando esto. Hoy es un éxito las zambombas de Jerez, que ustedes veréis espectáculos de toda España de las zambombas de Jerez, y en Jerez, que tenía que ser durante el mes de abril, ya está desde noviembre hasta diciembre, y es un impulso económico para la ciudad. ¿Me explico? Gracias. Gracias, Juan de. Pedro Chamizo. No sé si queréis contestar algo. Creo que es una aportación. Yo creo que lo del impacto económico que decía José Luis, que los políticos se dieran cuenta, creo que es bastante... o sea, que está ya archidemostrado que eso es así. Es decir, ya simplemente el Festival de Almagro no solo es su naturaleza artística y de fomentar, difundir el teatro clásico, también tiene un impacto económico muy grande en la zona. Y ojalá los políticos también se dieran más cuenta de eso. Y en Mérida lo mismo. Pero no solo, hay más festivales de teatro clásico. O sea, el momento que fue seguramente un momento de inflexión fueron esas jornadas del año 78 en España, a partir del cual empezó un desarrollo con muchos festivales de teatro clásico. Las jornadas se convirtieron en el Festival de Almagro, aparecieron otros festivales clásicos en todo el territorio nacional, compañías comprometidas con el teatro clásico, las escuelas también apostaron por la formación en el verso y eso creo que hay un momento de esplendor en cuanto a lo clásico, tanto que todo vale, insisto en esto, es decir, de repente ves cosas y claro, el termómetro es que funcione, ¿no? O sea, que conecte. Si está bien, bien. Si está bien, vale todo. Y si no, pues no vale, ¿no? Pero exponer un poco las maneras de operar con el texto, yo creo que hay millones de maneras de operar con el texto. Yo podría exponer aquí las mías en colaboración con Brenda, pero al final sinceramente creo que no existen los espectáculos convencionales del teatro clásico, como tampoco existen las cosas contemporáneas transgresoras. Al final está todo ya muy hecho, sinceramente. Más allá de cuestiones políticas, artísticamente, que es lo que me interesa, cómo operar, cómo maniobrar, cómo los actores pueden, con qué procedimientos pueden decir el texto con naturalidad, sin que suene engolado, sin que tal, eso es lo que a mí más me interesa, toda esa búsqueda y la Compañía Nacional yo creo que es un gran referente de toda esa búsqueda, desde luego. Sin la Compañía Nacional no se entendería todo el desarrollo del teatro clásico de este país. Sí, sí. La pregunta de Pedro Chamizo. Sí, bueno, más que pregunta era compartir y sumarme un poco, porque es verdad que quizá este ala, no sé, no nos han sentado muy bien algunas palabras y, por ejemplo, compañero, me gustaría pensar que ahora con la nueva dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la sala pequeña de arriba se empiecen a dejar de ver espectáculos de lechuguilla y de chándal, porque yo me he visto unos buenos cuantos, y también en la sala de abajo, pero bueno, eso son diferencias de opiniones, pero te puedo asegurar que los hay. Y también a todos estos
que consideramos que son de Lechuguilla y de chándal, pues quizá como institución pública tenemos que ir a ellos y como hacéis estos montajes de 8 o 10 actores y montajes más grandes y todas estas cosas que consideras, según hemos entendido, que son mucho mejor que no estos montajes de 4 o 3 actores a los que calificas como Lechuguilla y chándal, pues que vayamos a estas compañías y les demos las oportunidades de que tengan espectáculos y que también se equivoquen, porque los que a lo mejor estamos en la primera línea también nos equivocamos en los teatros nacionales. Entonces, quizá yo nos invitaría precisamente a dar oportunidades a todos esos que a lo mejor tienen menos recursos, y además aquí, mira, si queréis podemos levantar las manos todos aquellos que somos compañías pequeñas, que hacemos espectáculos con pocos recursos, con pocos actores, porque no tenemos, y a lo mejor ya tienes candidatos y candidatas para la temporada 25, 27, 28, por ejemplo, ¿no? Es que no entiendo, o sea, pido disculpas si os habéis sentido agredidos. A ver, cuando yo digo lo de Lechuguilla y chándal, y vuelvo a insistir que, por ejemplo, el espectáculo de la Lojería, que es un espectáculo que a mí me parece magnífico y participa de esa estética, por entendernos, cuando he hablado criticando eso, lo que estoy criticando no es esa plástica en concreto. Lo que estoy diciendo es que creo percibir que hay veces que hay proyectos y hay compañías que emprenden trabajos, no tanto a veces, es mi opinión, por un impulso artístico de interés por ese material, sino porque hacer algo que resuene como clásico da ciertas oportunidades de mostrar esos trabajos en determinados circuitos, en determinados festivales. Dentro de eso, Perdona, palabras textuales tuyas porque las he apuntado. Tú has dicho que un Numancia no se puede hacer con 3, 4 actores porque eso es un espectáculo de Lechuguilla y chándal. Literalmente lo has dicho así. Sí. Literalmente. Sí. Vale, pues si piensas así, yo como compañero me marcho. Bueno, pues muy bien. Pero sinceramente creo que estáis tergiversando lo que yo he dicho y estáis haciendo un numerito que no tiene que ver con el espíritu de lo que yo he dicho, sinceramente. Y estoy intentando explicar lo que he dicho, pero creo que estáis en un sitio que, bueno, pues te quieres marchar, pues márchate, chico, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Estoy diciendo, he dicho con todo mi respeto, mi respeto a cualquier persona que pone en pie un espectáculo, eso por supuesto. Simplemente lo que estoy diciendo es que hay veces que esos proyectos nacen de una necesidad de mostrar algo en unos circuitos. Sí, lo sé, sí sé porque he visto algunos de ellos también. Sí, pero bueno, lamento que os sintáis agredidos, lo siento, no era mi intención, creo que no estáis entendiendo lo que yo quiero decir y lo siento, os pido disculpas, no pensaba que os iba a llegar desde ese sitio, lo siento, os pido disculpas, no era mi intención en absoluto molestaros y creo que yo me he expresado con claridad. Hola, buenas. Quería lanzar una pregunta a la mesa, un poco siguiendo la línea, es decir, entiendo con el tema de las adaptaciones un poco la preservar o hacer del teatro una cuestión museística, en la cual inamovible, que a lo largo del tiempo pudiese estar mostrado y siendo como dándole ese respeto al texto o entiendo que a la propuesta escénica. Quería compartir como público, como asistente a una obra, que creo que eran 48 años de Festival de Almagro. Creo que si la intención es que pueda continuar a lo largo de todos los años, soy público de todos los años, de poder ir a Almagro a ver las propuestas. Y podría repetir un Fuenteovejuna todos los años y seguir yendo a verlo, pero siempre y cuando haya una autoría y una versión diferente. Si no, me pasaría igual que si voy a un museo a ver un jarrón egipcio que he visto una vez, perdería el encanto o el interés por mi parte. Entonces creo que eso lo lanzo a la mesa un poco
Si creéis que debe ser inamovible o consideráis que el teatro es algo vivo, manteniéndonos y nutriéndonos de los textos del pasado o de las intenciones del pasado, que al final creo que el teatro clásico brilla sobre todo por la cantidad de conflictos que ofrece una sola obra y lo poliédrico que puede llegar a ser, si creéis que debe ser algo vivo en cuanto a las propuestas escénicas que se ofrecen. Yo como público sí os comparto que podría repetir tantas veces como programaseis una obra, siempre y cuando me hicieseis ver una propuesta diferente y sobre todo desde una mirada diferente. Pero por supuesto, claro, por supuesto. O sea, eso es que no puede ser de otra manera. Claro. Es que no, ahí sí que creo que no hay debate posible. Por supuesto, cada propuesta artística será diferente y será la mirada de ese equipo artístico sobre ese texto. Y tendrá que y será interesante en tanto en cuanto conecte con la sensibilidad del público que esté viendo ese espectáculo en ese momento, por supuesto. Sí, sobre todo a mí me ha resonado mucho la palabra espíritu del creador, o en este caso de las obras. Puede diferir mucho de un director de escena actual, una mirada actual puede diferir mucho de una mirada de un escritor del siglo de oro. Ahí va mi pregunta. Creo que el salirnos de ese espíritu es algo más que natural y es lo que difiere de estar vivo o estar muerto. Es mi opinión. Yo, si me permitís, me gustaría dar, está encendido creo, me gustaría dar mi opinión con esto del espíritu y eso. Mira, hay muchas maneras de operar con el teatro, con un texto clásico, siempre y cuando partamos de que tenemos un material que es una obra de teatro escrita, no es una adaptación de una novela, es una obra escrita y queremos escenificarla, porque queremos hacer la puesta en escena. Hay muchas maneras de operar con el texto. Creo, haciendo un ejercicio muy reduccionista, que se engloban en dos posibilidades, cada una en un extremo, que abrazan todas las demás. Una, hacer una puesta del texto clásico, y otra, hacer una puesta en escena a partir del texto clásico. Y en medio, como una escala de blancos y negros, están todas las posibilidades, que es hacer una puesta en escena del texto clásico. No se trata de respetar el espíritu del autor, cosa que, como creo que di a entender antes, es casi conveniente, incluso a veces, cambiar el espíritu del autor, porque a lo mejor la intención del autor es defender algo que ya está pasado, que ya está obsoleto. Sí. Hacer una puesta en escena del texto clásico es coger el texto como elemento esencial del espectáculo, estudiarlo en la mayor de las profundidades, estudiar incluso todos los trabajos, artículos académicos, históricos, literarios sobre ese texto, ojo, no para plegarse a ellos, sino porque en ellos puede haber claves reveladoras que te pueden ayudar a una comprensión. Todo ello con el ánimo de encontrar el sentido que ha podido tener en la época que fue concebido, para descubrir la significancia y el sentido que puede tener en esta época. Y toda la adaptación al respecto es para potenciar ese nuevo sentido, a lo mejor anulando otros o mitigándolos y potenciando otros. Y eso yo creo que es tratar el texto clásico con respeto, pero no significa respetar el espíritu, que yo no sé muy bien lo que es el espíritu, porque el sentido de un texto solo puede verse cuando está en escena. Es lo mismo que el sentido de una frase. Tú lees una frase escrita y el sentido, hasta que no sea verbalizada, enunciada, no tiene sentido. En la escenificación ocurre lo mismo. Tú ves la obra sobre el papel, pero realmente el sentido se da cuando la obra es escenificada. El otro extremo creo que está hacer una puesta en escena a partir del texto clásico, que es el consabido texto como pretexto. Yo cojo algún elemento, algunos, pocos, muchos, algunos, para contar mi película respecto al texto. No se trata de que el creador se acerque al universo que plantea el texto, sino se trata de que yo acerco el universo de la obra a mi propio universo. Y entonces hago con él, pues manipulo con él y hago mi... Yo creo que dentro de esos dos extremos está
las infinitas posibilidades de operar con el texto clásico. Es el creador el que se posiciona en hacerlo de una manera u otra, y el resultado es lo que decíais antes de, hombre, si está bien, vale, claro, pues es el que determina si funciona o no funciona, que yo no sé si es la acogida del público, la propia opinión personal o la crítica, o los programadores que te lo programen más, pero los programadores obedecen a otra serie de cosas, es todo muy subjetivo. La crítica, no te quiero ni contar, que a veces yo voy a ver espectáculos que a mí me han gustado y lo ponen fatal, y al revés, que digo, coño, ¿dónde está el criterio objetivo de los críticos? Y entonces solo cabe en el ámbito de las preferencias personales. Esa es la manera que yo veo de operar con el texto clásico, que en ningún caso hacer una puesta en escena del texto clásico está la reconstrucción histórica, está el que sea algo museístico. Eso yo, insisto, creo que no existe. Eso nadie quiere hacer algo museístico. Otra cosa es que a lo mejor le sale, pero nadie lo quiere hacer en sus pretensiones. Yo, por ejemplo, nunca he escuchado en el ámbito teatral ninguna persona que defienda que hay que hacer reconstrucción histórica. No digo que no las haya, y tampoco entiendo mucho la aversión hacia ello, porque los ingleses crearon el Teatro Globe para hacer representaciones, ojo, tampoco son reconstrucciones históricas, sus puestas en escena, pero pretendían, su opción artística, pretenden que el espectador se relacione con el teatro, con la puesta en escena, de la misma manera, más o menos, que se relacionaban los espectadores de la época. Entonces van a ver la función a la luz del día, todos de pie, se puede meter comida, si llueve no puedes abrir un paraguas, etcétera, etcétera. La música no puede estar enlatada, tiene que ser música en directo, todas estas cosas. Y a lo mejor, si en España se hiciera algo así, también nos ayudaría a entender más la naturaleza de esos textos. Esa es mi manera de ver un poco la cuestión de cómo uno se puede relacionar con el texto clásico. Y luego también tienes un poco lo que dice Ernesto, o sea, nada realmente te garantiza ni el éxito ni la recepción. Por ejemplo, yo trabajé Celestina con José Luis Gómez, y para mí fue muy revelador que él, por ejemplo, no quiso quitar el lenguaje original de Rojas, ni tampoco ninguna escena que tuviera que ver con el paso de la vida de Celestina. Él estaba muy cansado de que Celestina, desde, digamos, la era franquista, se viera como una historia un poco de Romeo y Julieta española, y que Celestina fuera una bella mujer, etcétera. Él tenía una lectura muchísimo más acertada. Cuando tú lees el texto original, es una obra absolutamente vanguardista, hay mucho voyerismo, hay mucha escena sexual, y José Luis no vio nada de eso. Y la crítica que tuvimos fue muy feroz, diciendo que él, siendo actor, estaba haciendo una perversión con la actriz. Hay una escena que está en Celestina, que es así, y que además es bastante poética incluso. Y la verdad nos tacharon de inventar escenas para provocar al público, y las escenas están en el texto original. No hubo manera que esa manera de ver Celestina germinara una nueva tradición para ver Celestina. No ha pasado. Se ha vuelto a montar Celestina con la misma idealización un poco de la historia, incluso la violación de Calisto con Melibea. O sea, es absolutamente violento lo que hace él, las 3 noches que pasa con ella. Y José Luis quiso montar la obra así y reestructurar nuestras propias tradiciones un poco. También a veces no tienes esa recepción y no hay manera de hacerlo. Entonces, también nos tenemos que cuestionar qué tradiciones tenemos y de dónde vienen, y por qué unas nos gustan y otras no nos gustan. Y el teatro, pues a veces quiere abrir la puerta por ahí y te toma pues la mala crítica, y es una decisión artística ver si está listo el público también para un tipo de montaje que tú apuestas que sea más moderno ante la visión de una, decimos, ¿no?, un machismo, una masculinidad tóxica, etcétera, etcétera, y no es bien recibido tampoco. Entonces, también el teatro clásico es que te cuestiona muchas cosas sobre qué consideramos que es ver 20 veces Fuente Ovejuna, ¿sabes? Porque claro, aunque parezca que la modernizamos porque salimos con cuellos vueltos y somos existencialistas contando lo mismo, no siempre estamos dando una nueva mirada del texto, simplemente estamos modernizando la obra, ¿no? Y en cuanto a las adaptaciones más pequeñas o más vanguardistas de textos, yo sí quiero decir que mucho hablamos de que, claro, el problema de adaptar texto clásico y hacer cualquier cosa, creo que las estructuras son es un arnés tan fuerte
que fallas muy rápido si lo quieres abrir mucho. Fallamos todos de todas maneras, aunque queramos ponernos el arnés, pero es realmente complicado. Yo lo comparo mucho con la música clásica, porque claro, uno no va al Auditorio Nacional de Música a escuchar versiones sobre piezas musicales de Beethoven con un solo violín, si no las hizo, es raro. Lo que sucede con el teatro, o sea, es de una libertad tan alta que hacemos de todo, como dice Ernesto, y vamos patinando mucho. Creo que un poco cuando él dice, o sea, cuando te enfrentas a una obra, sí tienes que ver muy bien desde dónde se ha montado y por qué. O sea, si Shakespeare es lo que es hoy, es porque Peter Brook escribió un libro teórico en donde dijo, a ver, o sea, el Rey Lear se está volviendo más ópera que tragedia. ¿Qué está sucediendo en la escenificación? Entonces, todas esas preguntas siempre tenemos que estar pues dialogándolas, porque si no estamos repitiendo, parece que estamos renovando, estamos solo repitiendo, o estamos haciendo como que la deriva de las obras vayan a un lugar en donde no nos sentimos representados todos, ¿no? Entonces, digo, el debate me parece súper interesante en este ámbito, ¿no? Tengo tres preguntas más anotadas. Hemos empezado un poquito, y la tuya sería la última, Anto, la cuarta. Hemos empezado un poquito después de las 7, entonces vamos a terminar un poquito después de las 9, pero tenemos un límite porque después vamos al teatro y también por el formato, ¿no? Entonces voy a pedir un poquito de brevedad tanto en las preguntas como en las respuestas para poder cubrir estas últimas peticiones de palabra. Es para David. Gracias. Bueno, en todo esto se ha mencionado cosas como conservar, adaptar, actualizar, palabras que suenan como un poco opuestas. Y quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿puede, por ejemplo, un actor o una actriz de origen latinoamericano aspirar a ser actor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico o de la joven compañía sin renunciar a su identidad, a su forma de hablar, aunque no podamos pronunciar zetas y ses? Podría, desde esta visión de querer acercar el teatro clásico a nuestros tiempos y eso. Y la otra pregunta es, ya que incluso surgió una comparación con la Real Academia Española, ¿qué se está haciendo desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico, desde cualquier otra institución, para compartir el teatro clásico con aquellos países que hemos heredado la lengua, la identidad, incluso el teatro como lo conocemos ahora en día? Esas serían mis dos preguntas. Sí, pues la primera pregunta, te digo, sí, absolutamente. De hecho, en la nueva promoción de la joven hay una persona que tiene ascendencia latina y tiene acento latino y por eso no ha quedado fuera del proceso de selección, sino que nos ha parecido que tiene mucho valor y mucho interés contar con él y está dentro. Respecto a la otra pregunta, volvemos un poco a la cuestión de los dineros. Se están intentando, ahora mismo estamos en conversaciones con la Comedia Nacional de Uruguay para intentar poner en marcha una coproducción, y por supuesto en el horizonte está el intentar establecer vínculos con América Latina, sin duda. Muchas gracias. David, sí. David, de la primera fila. Sí, puedes proyectar, yo creo, si quieres, sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias, porque conversar siempre nos ayuda a acercarnos o a alejarnos. Esto es como las parejas, ¿no? En algún momento tienen que hablar. Y eso nos acerca o nos aleja, y estamos hablando de algo tan importante como el teatro, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que estáis en la mesa y a los que estamos aquí. Yo tengo dos preguntas, y creo que son breves. Una de ellas es así para todo el mundo, incluido para los que estamos aquí. Si se podría considerar que un texto que cumpla con los preceptos del verso, con el verso, pero que no sea escrito en el siglo XVI o etcétera, o sea, que lo escribiera alguien ahora, pero que cumpliera con toda la métrica que antes mencionabas, tan importante de tal, se podría considerar teatro clásico. Bueno,
hay un ejemplo que es Álvaro Tato y Todas hieren y una mata, que es una obra concebida hoy en día bajo los parámetros de la escritura del siglo de oro y ha estado en las programaciones de los festivales de teatro clásico, aunque yo no sé si se puede considerar teatro clásico o no, pero dentro de las programaciones ha estado. ¿Qué opináis? Ahí está ese ejemplo está ahí. Yo creo que es teatro en verso, pero no es teatro clásico. Okay. Hay una obra también que hace unas temporadas tuvo mucho éxito, que se llama Páncreas, que es una obra que está escrita en verso y es una obra muy ingeniosa y está muy bien escrita, y lo que hace Álvaro Tato creo que es un prodigio también de escritura, pero desde mi punto de vista para mí no es teatro clásico, es teatro escrito en verso o remediando, recuperando, si quieres, la atmósfera o el aire de esa época, en el caso de Álvaro, pero no teatro clásico, ese es mi punto de vista. Por aquí era la penúltima pregunta. Perdón. Tenía una cosita que es que me ha venido con esto del incendio mental. ¿Perdón? ¿Te ha venido golpe? Sí, no me ha venido ahora, que es por lo que ha dicho la compañera antes. Es una idea más que una pregunta. Y tenemos la suerte de contar con alguien como José Luis Patiño, que ahora mismo está en la Compañía Nacional. ¿Sería posible, esto es una idea, no es un... ¿Sería posible que para acercar, digamos, para acercar la compañía, lo que ocurre en el teatro clásico, lo que ocurre en el centro, en Madrid, y tan difícil de mover, porque soy plenamente consciente de lo difícil que mover un elefante y más hacia Canarias, sería posible descentralizar, es para todo el mundo, descentralizar la Compañía Nacional de Teatro Clásico, véase también el Centro Dramático Nacional, que para eso también está el Centro Dramático Galego, el Instituto del Teatro y tal, pero en el clásico, que es lo que ahora... ¿Sería posible, más que mover espectáculos que vayan a Canarias, por ejemplo, por la compañera, que hubiera en Canarias sedes? O sea, Sí, te entiendo. Sí, que de repente en Canarias hubiera una persona allí, que seguramente es una persona que controla o que se traslade para allá y que dé cursos de tal, o que incluso se monten espectáculos que preserven la cultura del teatro clásico. Sí, pero yo creo que él se refiere a otra cosa, y a mí me parece, David, que eso es algo muy interesante. Lo que pasa es que eso es un modelo que habría que cambiar absolutamente el modelo ahora mismo de lo que es el teatro público en España, pero sería un modelo que probablemente sería muy interesante. De hecho, cuando en los años 80 hubo un plan muy ambicioso de lo que entonces era el Ministerio de Obras Públicas, que rehabilitó todos los teatros, porque muchos de los teatros que ahora son grandes teatros, majos teatros de España, que casi todas las ciudades o pueblos grandes de España tienen un buen teatro, y fue con ese plan. Y la segunda fase de ese plan, que había alguien por ahí pensando detrás lo que iba a hacer con esos teatros, era haber articulado una especie de compañías residentes para esos teatros, con lo cual todos los recursos que están centralizados en unidades de producción del INAEM, esos recursos estarían repartidos por el territorio. A mí ese modelo me parece francamente interesante, pero eso ahora mismo, eso es echar el cierre, ponerse a pensar y hacer otra cosa, que a lo mejor no está mal, Luego comento yo para cerrar, porque quería contestar un poquito, si puedo. Anto, la última pregunta es la tuya. Hola. Vale, yo quería traer una cosa que estaba relacionada con lo último que ha hablado David, y es que veo que hay una gran labor, sobre todo desde el Festival de Mérida, así como en Almagro, que ocurrió una cosa, que es que se cogieron teatros muy antiguos y se reactualizaron para hacer teatro en ellos de nuevo. Sin embargo, en mi experiencia, que también les digo que como profesional del teatro todavía está comenzando, ya he tenido oportunidad como técnico de teatro de observar que, a pesar de esta remodelación que se hizo en los 80 para habilitar teatros en la mayoría de pueblos y ciudades, muchos de estos teatros suelen tener una mala acústica y mala situación para la puesta en escena. Y sin embargo, al mismo tiempo veo que hay muchos teatros de muchísima antigüedad por toda España
que se utilizan únicamente para un turismo además exorbitado de precio y con una mala situación de mantenimiento del propio teatro. Y no sé, quiero preguntaros como profesionales del teatro si creéis que no favorecería a las provincias favorecer el uso de estos teatros tan antiguos, igual que se hace en Almagro. Sí, claro. Sí, lo que he dicho, claro, es evidente cuando hablo de ese plan de los 80, claro, es que de eso hace muchos años. Entonces, en el caso de que esos teatros, algunos de ellos luego no han sido conservados de la manera adecuada, pues ahora algunos están que se caen, lógicamente. Sí, sí. Respecto al uso, no te he entendido muy bien. ¿Uso turístico a qué te refieres? Sí, por ejemplo, a ver, yo es que soy de Murcia, ¿vale? Y al lado de Murcia, en Cartagena, por ejemplo, hay un caso muy claro. El Teatro Romano de Cartagena no se ha usado prácticamente nunca desde que se redescubrió como teatro, sino que y es un teatro que es muy sorprendente, porque tú llegas, pagas los 15-20 euros de entrada, que me parece. Pongo este caso, pero me he encontrado otros. O sea, pagas ese dineral, para mí por lo menos es un dineral, para entrar y dar un paseo observándolo, y tú te pones en el escenario, proyectas un poco y se escucha desde fuera del propio teatro. Y sin embargo aquí lo que se ha hecho es, en lugar de coger este propio teatro y actualizarlo un poquito, manteniendo el patrimonio, para crear escena en él, lo que se ha hecho es, un poquito más arriba de la colina, crear un segundo teatro demasiado moderno, tan moderno que hasta incluso la acústica natural que tiene el romano está desaparecido. Entonces, creo que esto es una situación que no ayuda demasiado a que la puesta en escena se favorezca a un público de provincias. Sí, sí. Sí, sí. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Y yo que soy cartagenera, ¿qué te voy a decir? Pues para cerrar, me gustaría comentar muy brevemente. Hemos acogido este conversatorio en el aula magna por aforo, y coincido con José Luis en que no es el espacio más idóneo para un conversatorio. Y retomando a Ernesto, cuando hablas de la jornada del 78 y escuchando las intervenciones, es que a lo mejor necesitamos unas nuevas jornadas que nos hagan repensar modelos. No se hace en un día, pero el diálogo que tenéis con Paco Azolín, con Pedro Chamizo, opiniones encontradas, están muy bien. El pensamiento está para eso, para compartir ideas y para confrontar ideas, y es así como avanzamos. Laila Ripoll y tú sois de la compañía Micomicón, que habéis sido compañía de furgoneta, que habéis estado en El Salvador. Entonces estoy segura que estáis entendiendo, que estás también conectando con lo que te comentan, y que no debe ser nada fácil mover al elefante, que también hemos estado en el elefante Resad y sabemos que no va tan rápido como debería, ¿no? Entonces, solo comento esto porque, bienvenidos los espacios de encuentro, de diálogo, creo que nos hacen mucha falta. La educación estaba también recogida, y ahí tenemos también un gran déficit en el sistema educativo, y hay, como siempre, tanto por hacer. Y para terminar, como en el teatro, nos vamos quizá con más preguntas que respuestas, y pienso que eso está muy bien. Entonces, agradecer a todas. Yo me quedo con la idea de hacer un formato así, no sé, más extendido. Yo no sé cómo hacerlo, dadme ideas vosotros también, porque hay mucho por hacer. Ahí tenemos que remangarnos y hacer lo que podamos, ¿no? Cada uno donde estemos. Es mi forma de verlo, solo. Bueno, pues muchas gracias. José Luis, Brenda, Ernesto.